El Príncipe Cautivo 1, de C.S. Pacat, capítulo 13. Pero si eso es cierto, comenzó a decir Damen. Era cierto, y de algún modo no era ni siquiera una sorpresa, sino una verdad que había crecido durante algún tiempo en los bordes de su conciencia y que ahora veía con detalle. Pensó: 2 tronos por el precio de algunas espadas contratadas y una dosis de droga de placer. Recordó a Nikaise, en el pasillo con sus enormes ojos azules y vestido con ropa de cama. «No podéis ir a Elfeur», dijo Damen. «Es una trampa mortal». En el momento en el que lo dijo, comprendió que Laurent siempre lo había sabido. Recordó al príncipe evitando repetidas veces el deber en la frontera. «Perdóname si no tomo el consejo táctico de un esclavo pocos momentos después de ser arrastrado de vuelta a palacio tras haber intentado fugarse. No podéis ir. No es solo cuestión de permanecer vivo. Renunciaréis al trono en el momento en que pongáis los pies fuera de la ciudad. Vuestro tío controlará la capital. Ya ha...». Al recordar las acciones del regente, Damen vio la serie de movimientos que habían llevado a aquel momento, cada uno ejecutado con precisión y con gran anticipación. «Ya ha cortado vuestra línea de suministros al quitaros Varenne y Marche. No tenéis dinero ni tropas». Entonces cayó en la cuenta. Ahora estaba claro por qué Laurent se había esforzado en exponer a su esclavo y ocultar el ataque. Si se declaraba la guerra, la esperanza de vida del príncipe sería incluso más corta de lo que sería en Delfeur. Cabalgar hasta la frontera con una compañía de hombres de su tío era una locura. «¿Por qué lo hacéis? ¿Es un movimiento forzado? ¿No se os ocurre alguna forma de negaros a ir?» Damen examinó el rostro de Laurent. «¿Vuestra reputación es tan terrible que creéis que el consejo pondrá a vuestro tío en el trono a menos que demostréis vuestra valía en la frontera?» «No sigas, pues no te lo permitiré», contestó Laurent. «Llevadme con vos a Delfeur». «No. Aquielos es mi país. ¿Creéis que quiero que sea invadido por las tropas de vuestro tío? Haré todo lo que esté a mi alcance para evitar la guerra. Llevadme con vos. Necesitaréis a alguien en quien confiar». Casi se estremeció al pronunciar esas últimas palabras y se arrepintió de inmediato. Laurent le había pedido confianza la noche anterior y Damen prácticamente le había escupido en la cara. Recibiría el mismo trato. Laurent solo le ofreció una mirada vaga y curiosa. ¿Por qué iba a necesitar eso? Damen lo miró fijamente y de repente, consciente de que si preguntaba: «¿Creéis que podéis lidiar con intentos de asesinato, el mando de las tropas, con los trucos y trampas de vuestro tío vos solo?», la respuesta sería sí. «Habría imaginado», dijo Laurent, «que a un soldado como tú le haría muy feliz ver a Castor destronado, después de todo lo que te ha hecho. ¿Por qué no mostrar tu apoyo a la regencia contra él y contra mí? Estoy seguro de que mi tío te abordó para que espiaras para él y que la oferta que te hizo era generosa». «Sí». Damen se acordó del banquete. «Me pidió que me acostase con vos y se lo contase después». Entonces añadió con franqueza: «No con esas palabras». «¿Y tu respuesta cuál fue?» Eso lo irritó injustificadamente. «Si me hubiese acostado con vos, lo sabríais». Se hizo una pausa peligrosa y Laurent entrecerró los ojos. Al cabo de unos instantes respondió: «Sí, la forma en que agarraste a tu compañero y le abriste a la fuerza las piernas no se me va de la memoria». «Eso no es...». Damen apretó los dientes. No estaba de humor para verse involucrado en una de aquellas discusiones exasperantes con Laurent. «Puedo daros ventaja. Conozco la región. Haré lo que sea necesario para detener a vuestro tío». Fijó los ojos en la impersonal mirada azul del príncipe. «Os he ayudado antes. Puedo hacerlo de nuevo. Usadme como queráis. Solo llevadme con vos». «¿Estás ansioso por ayudarme? ¿El hecho de que viajemos en dirección a Aquielos no tiene nada que ver con tu petición?» Damen se sonrojó. «Habrá una persona más entre vos y vuestro tío. ¿No es lo que queréis?» «Mi querido bruto», dijo Laurent, «quiero que te pudras aquí». Damen oyó el sonido metálico de los eslabones de la cadena antes de darse cuenta de que había tirado de sus grilletes. Aquellas fueron las palabras de despedida de Laurent, pronunciadas con placer. Laurent se volvió hacia la puerta. «No podéis dejarme aquí mientras vos os dirigís a una trampa de vuestro tío. No solo está en juego vuestra vida», contestó con dureza, invadido por la frustración. No tuvo ningún efecto. No consiguió impedir que Laurent se marchase. Damen maldijo: «¿Tan seguro estáis de vos? Creo que si pudierais vencer a vuestro tío por vuestra cuenta, ya lo habríais hecho». Laurent se detuvo en la puerta. Damen observó los cabellos rubios que le rodeaban la cabeza, la línea recta que formaba su espalda con sus hombros, pero el príncipe no se volvió. La vacilación duró solo un instante, y entonces atravesó la puerta. Damen se quedó solo y dio un último y doloroso tirón a sus cadenas.
Los aposentos del príncipe se llenaron con sonidos de los preparativos. Los pasillos estaban llenos de vida. Los hombres pisoteaban de un lado a otro del delicado jardín de abajo. No era sencillo organizar una expedición armada en 2 días. Había actividad por todas partes. Por todas partes menos allí, en los aposentos de Damen, donde lo único que sabía sobre la misión llegaba a través de los ruidos del exterior. Laurent se iría al día siguiente. Laurent, el irritante e insufrible príncipe, se disponía a tomar el peor camino posible, y no había nada que Damen pudiera hacer para detenerlo. Era imposible adivinar los planes del regente. Damen realmente no entendía por qué había esperado tanto para actuar contra su sobrino. ¿Era Laurent simplemente afortunado de que las ambiciones del regente abarcasen 2 reinos? El regente podría haberse librado de su sobrino años antes. No habría tenido prácticamente ningún problema en hacerlo. Era más fácil echar las culpas de la muerte de un niño a la fortuna que hacerlo de un joven a punto de ascender al trono. Damen no veía ninguna razón por la cual Laurent había escapado de ese destino. Tal vez la lealtad familiar hubiese detenido al regente. Hasta que Laurent creció y se convirtió en un joven ponzoñoso, de naturaleza astuta e incapaz de reinar. De ser así, Damen sentiría cierta empatía con el hombre. Laurent suscitaba tendencias homicidas con el mero hecho de respirar. Aquella era una familia de víboras. Entonces pensó que Castor no tenía ni idea de lo que había al otro lado de la frontera. Su hermano había aceptado una alianza con Bere. Estaba vulnerable y mal equipado para librar una guerra. Los eslabones de la unión de su propio país mostraban fisuras sobre las cuales una potencia extranjera solo tenía que ejercer presión. El regente debía ser detenido. Aquí los necesitaba unirse y, para eso, Laurent debía sobrevivir. Era imposible. Preso allí, Damen no podía actuar, y cualquier perspicacia que Laurent tuviese era neutralizada por la arrogancia que le impedía comprender que su tío lo derrotaría en cuanto dejase la capital para recorrer los campos. ¿Acaso Laurent creía que podía hacerlo solo? Necesitaría todas las armas a su disposición para realizar ese recorrido con vida. Sin embargo, Damen no había conseguido convencerlo de eso. Tomó conciencia, aunque no por primera vez, de una incapacidad fundamental para comunicarse con Laurent. No era solo por el hecho de que hablaban una lengua extranjera, era como si el príncipe fuera una especie de animal completamente diferente. Solo albergaba la estúpida esperanza de que, de algún modo, cambiase de opinión. El sol se deslizaba lentamente en el cielo, y en el cuarto cerrado de Damen, las sombras proyectadas por los muebles se movían en un semicírculo perezoso. Sucedió en las horas previas al alba del día siguiente. Cuando se despertó, encontró a sirvientes en su habitación y a Radel, el supervisor que nunca dormía. ¿Qué ha ocurrido? ¿Alguna noticia del príncipe? Se incorporó con un brazo apoyado en los cojines, aferrándose a la seda con un puño. Entonces fue tratado con brutalidad antes de levantarse por completo. Las manos de los criados se cernieron sobre él, y su instinto casi lo obligó a apartarlas de él. Pero entonces advirtió que le estaban soltando los grilletes. Los extremos de la cadena cayeron con un tintineo metálico ahogado sobre los cojines. «Sí, cámbiate», contestó Radel, y tiró un fardo sin ceremonias en el suelo, a su lado, al igual que lo había hecho la noche anterior. Damen sintió cómo el corazón latía con fuerza mientras lo contemplaba. Ropa bereciana. Era un mensaje claro. Debido a la larga y prolongada frustración del último día, casi era incapaz de asimilar aquello. No podía confiar. Se agachó lentamente para recoger la ropa. Los pantalones se parecían a los que había encontrado en la arena de entrenamiento, pero eran suaves y elegantes, de una calidad muy superior a la del par raído con que se había vestido apresuradamente la noche del intento de fuga. La camisa era de su talla. Las botas parecían de montar. Volvió a mirar a Radel. «¿Y bien? Cámbiate», ordenó el supervisor. Se llevó una mano al fajín de la cintura y sintió que esbozaba una ligera sonrisa cuando Radel desvió la mirada con torpeza. El hombre solo lo interrumpió una vez. «No, así no», y apartó las manos de él, haciendo un gesto para que un sirviente se acercara y volviese a atarle el estúpido trozo de encaje. comenzó a decir Damen cuando el último cordón estuvo atado tal y como Radel quería. El príncipe ordenó que fueses llevado al patio vestido para montar. Recibirás el resto de equipamiento allí. ¿El resto?, preguntó Damen con brusqueza. Se miró a sí mismo. Ya vestía las ropas que había usado en cualquier momento desde su captura en Aquielos. Radel no respondió. Se limitó a hacer un gesto brusco para que lo siguiera. Al cabo de un momento, Damen obedeció y se sintió extraño debido a la ausencia de grilletes. ¿El resto?, se preguntó. No pensó mucho en eso mientras seguían por el palacio y emergieron a un patio exterior cerca de los establos. Aunque lo hubiera hecho, no habría recibido ninguna respuesta. Era tan improbable que simplemente no se le ocurrió hasta que lo vio con sus propios ojos, e incluso entonces casi no dio crédito.
Estuvo a punto de echarse a reír. El criado que se acercó para recibirlo tenía los brazos llenos de cueros, correas, hebillas y algunas piezas de cuero curtido más grandes. La mayor de todas era un peto. Aquello era una armadura. El patio junto a los establos se llenó con la actividad de sirvientes y armeros, mozos de cuadra y pajes, gritos de órdenes y sonidos metálicos de sillas y arreos. Estos sonidos se veían interrumpidos por las respiraciones equinas y el impacto ocasional de un casco contra el pavimento. Damen reconoció varias caras. Allí estaban los hombres que lo habían vigilado durante su confinamiento, en parejas de expresión pétrea. Estaban el galeno que le había curado la espalda, ahora sin las ropas que le llegaban al suelo y vestido para montar. También Jord, que había agitado el medallón de Herod en el callejón y le había salvado la vida. Vio a un criado que le resultaba familiar, agachado de forma arriesgada bajo la barriga de un caballo realizando alguna tarea y, por otro lado del patio, captó la vislumbre de un hombre con un bigote negro al que reconocía de la carcería, pero era un criador de caballos. El aire que soplaba antes del amanecer era frío, aunque luego sería más cálido. La estación estaba dando paso de la primavera al verano. Era una buena época para una campaña. En el sur, por supuesto, el clima sería más cálido. Dobló los dedos y estiró deliberadamente la espalda, dejando que la sensación de libertad penetrase en él, una poderosa sensación física. No pensaba especialmente en huir. A fin de cuentas, estaría cabalgando con un contingente de hombres armados hasta los dientes y, además, ahora tenía otra prioridad urgente. Por ahora, bastaba con estar sin grilletes y al aire libre. Pronto amanecería y el sol calentaría el cuero y la piel, y ellos se dispondrían a montar y a cabalgar. Usaba una armadura ligera, con tanta decoración no esencial que parecía propia de desfiles. El sirviente le dijo que sí, que se equiparían adecuadamente en Chastillon. Se colocó la armadura junto a las puertas del establo, cerca de una bomba de agua. Ajustó la última hebilla. Luego, sorprendentemente, recibió un cinturón para la espalda, y aún más sorprendente, una espada para portarla en él. Era una buena espada. Bajo los ornamentos, aquella también era una buena armadura, aunque no del tipo al que estaba acostumbrado. Parecía extranjera. Tocó la estrella que llevaba al hombro. Iba vestido con los colores de Laurent y portaba su insignia. Era una sensación extraña. Nunca pensó que fuese a cabalgar bajo un estandarte bereciano. Radel, que había ido a hacer un recado, regresó y le dio una lista de órdenes. Damen escuchó con parte de su mente. Sería un miembro funcional de la compañía. Estaría subordinado a su oficial inmediato, quien obedecía órdenes del capitán de la guardia, quien, a su vez, seguía el mandato del príncipe. Debía servir y obedecer a cualquier hombre. También tendría los deberes adicionales de un criado. En esa posición estaría subordinado directamente al príncipe. Las obligaciones que se le describieron mezclaban las tareas de un soldado, un ayudante de campo y un esclavo de cama. Debía garantizar la seguridad del príncipe, cuidar de su confort personal y dormir en su tienda. Damen dirigió toda su atención a Rodel. ¿Dormir en su tienda? ¿Dónde si no? Se pasó una mano por el rostro. ¿Laurent había aceptado eso? La lista continuaba. Dormir en su tienda, llevar sus mensajes, atender sus necesidades. Pagaría por cualquier libertad relativa con un tiempo de cercanía forzada junto a Laurent. Con la otra parte de su mente, Damen examinó la actividad que se desarrollaba en el patio. No era un grupo grande. Cuando observó más allá de la agitación, vio suministros para tal vez 50 hombres, armados hasta los dientes. Como máximo 75 hombres ligeramente armados. Los hombres a los que había reconocido pertenecían a la guardia del príncipe. La mayoría de ellos, por lo menos, sería leal. Pero no todos. Aquello era Vere. Damen inspiró hondo y soltó el aire. Miró a cada una de las caras, preguntándose cuál de ellas había sido convencida o coaccionada para trabajar para el regente. La corrupción de aquel lugar había penetrado en sus huesos. Estaba seguro de que había una traición. Lo único que no tenía claro era por dónde vendría. Pensó en lo que necesitaría logísticamente para emboscar y masacrar a aquel número de hombres. No sería algo discreto, pero tampoco sería difícil, en absoluto. No puede ser que esto sea todo, dijo Damen a George, que se había acercado a echarse un poco de agua en la cara. Esa era su mayor preocupación. Eran muy pocos hombres. No, nos dirigimos a Chastillon a reunirnos con los hombres del regente apostados allí, contestó George. Pero no te animes demasiado. No son muchos más. No lo suficientes para luchar en una batalla de verdad, pero sí para que los hombres del regente superen a los del príncipe en una razón de varios contra uno, aventuró Damen. Sí, contestó George sin rodeos. Observó la cara sudorosa de George, la posición de sus hombros. Se preguntó si la guardia del príncipe sabía en lo que se estaba metiendo. Una traición absoluta, en el peor de los casos, y en el mejor, meses en el camino, sujetos a las órdenes de los hombres del regente. La fina línea de la boca de George sugería que lo sabían. Damen dijo: «Te debo las gracias por la otra noche».
Jord le miró con firmeza. Seguía órdenes. El príncipe te quería de vuelta con vida, del mismo modo que te quiere aquí. Solo espero que sepa lo que hace y que no esté, como dice el regente, distraído por la primera polla que prueba. Al cabo de un rato largo, Damen respondió: puedes pensar lo que quieras, pero no comparto cama con él. No era una insinuación nueva. Damen no sabía a ciencia cierta por qué ahora le irritaba tanto. Tal vez debido a la velocidad increíble con que las especulaciones del regente se habían difundido desde la sala de audiencias hasta la guardia. Esa formulación parecía cosa de Orland. No sé cómo le has hecho perder la cabeza, pero nos mandó directo a ti. No preguntaré cómo supo dónde encontrarme. No los envié en tu búsqueda, dijo una voz tranquila y familiar. Los envié en busca de la guardia del regente, que estaba haciendo suficiente ruido como para despertar a los muertos, a los borrachos y a los que no tienen orejas. Alteza, dijo Jord enrojecido. Damen se volvió. Si hubiera ordenado que fueran por ti, añadió Laurent, les habría dicho que saliste por el único camino que conocías, por el patio de la arena de entrenamiento norte. ¿No fue así? Sí, contestó Damen. La luz previa al amanecer aclaraba el cabello de Laurent y lo hacía parecer más pálido y fino. Los huesos de su rostro parecían tan delicados como el cálamo de una pluma. Estaba relajado y apoyado en la puerta de los establos como si llevase allí bastante tiempo, lo que explicaría el color del rostro de Jord. No parecía haber venido de palacio, sino de los establos, en los que debía de haber estado bastante tiempo, atendiendo a algún otro asunto. Estaba vestido con ropa de montar de cuero, cuya severidad neutralizaba brutalmente cualquier efecto de frágil luz. Damen había esperado, en parte, un traje ceremonial llamativo y extravagante, pero Laurent siempre se había mostrado contra la opulencia de la corte, y no necesitaba oro para ser reconocido bajo un estandarte. Bastaba con el brillo de su cabello descubierto para hacerlo. El príncipe se acercó. Entonces recorrió con la mirada a Damen, demostrando una aversión profunda. Verlo con armadura parecía haber rescatado algo desagradable de las profundidades de su persona. ¿Demasiado civilizado? Apenas, dijo Laurent. Cuando estaba a punto de contestar, Damen advirtió la figura familiar de Gobard y se tensó. ¿Qué hace él aquí? Capitanear la guardia. ¿Qué? Sí, un arreglo interesante, ¿no? Dijo Laurent. Deberíais darle una mascota para dejar a los hombres en paz, dijo Jord. No, contestó Laurent al cabo de un momento. Parecía pensativo. Les diré a los criados que duerman con las piernas cerradas, añadió Jord. Y a Aymeric, dijo Laurent. Jord resopló. Damen no conocía al hombre en cuestión. Siguió los ojos de Jord, puesto en uno de los soldados al otro extremo del patio. Cabello castaño, bastante joven, razonablemente atractivo. Aymeric. Hablando de mascotas, dijo el príncipe con una voz diferente. Jord hizo una reverencia y se marchó. Ya había cumplido su papel. Laurent había vislumbrado una pequeña figura en la periferia del patio. Nikaise, ataviado con una simple túnica blanca y con la cara sin pintar, acababa de llegar. Tenía los brazos y las piernas desnudos y calzaba unas sandalias. Se encaminó hacia ellos hasta colocarse delante de Laurent. Luego se quedó allí, mirando arriba. Su cabello era una maraña alborotada. Tenía sombras leves bajo los ojos, marcas de una noche en vela. ¿Vienes a despedirte de mí?, preguntó el príncipe. No, dijo Nikaise. Le entregó algo a Laurent en un gesto brusco y lleno de repugnancia. No lo quiero, me hace pensar en vos. 2 zafiros azules y límpidos colgaban de sus dedos. Era el pendiente que había llevado al banquete y que había perdido de manera estrepitosa. Era una apuesta. Nikaise lo mantuvo alejado de sí como si estuviera hecho de algo fétido. Laurent lo agarró sin decir nada. Lo metió cuidadosamente en un pliegue de su traje de cuero. Entonces, al cabo de un momento, extendió la mano y le tocó el mentón a Nikaise con un dedo doblado. «Estás mejor sin toda la pintura», comentó. Era verdad. Sin el maquillaje, la belleza de Nikaise era como una flecha en el corazón. Lo cierto es que era algo que tenía en parte en común con Laurent. Sin embargo, el príncipe poseía el aspecto confiado y desenvuelto de un joven en la flor de la vida, mientras que la de Nikaise era una belleza afeminada, propia de jóvenes de cierta edad, de corta vida, que difícilmente sobrevivirían a la adolescencia. ¿Creéis que un elogio me impresionaría?, preguntó el chico. No lo hará, los recibo todo el tiempo. Lo sé. Recuerdo la oferta que me hicisteis. Todo lo que dijisteis era mentira. Sabía que lo era, dijo Nikaise. Os marcháis. Volveré. ¿Eso es lo que pensáis? Damen sintió que el vello se le erizaba por todo el cuerpo. Recordó otra vez a Nikaise en el pasillo después del atentado contra la vida de Laurent. Resistió con dificultad las ganas de partir a Nikaise por la mitad y arrancarle los secretos que albergaba en su interior. Volveré, afirmó Laurent. ¿Para hacer de mí vuestra mascota?, cuestionó Nikaise. Os encantaría hacer de mí vuestro criado. El amanecer se coló por el patio. Los colores cambiaron. Un gorrión se posó en uno de los postes de los establos cerca de él, pero emprendió el vuelo de nuevo cuando uno de los hombres arrojó una brazada de cuerdas al suelo.
Nunca te pediría que hicieras nada que te resultara desagradable, contestó el príncipe. Miraros es desagradable, añadió el chico. No hubo una despedida amorosa entre tío y sobrino, solo el ritual impersonal del acto público. Fue un espectáculo. El regente estaba ataviado con ropas ceremoniales y los hombres de Loren se presentaron con perfecta disciplina, en orden y elegantes. Estaban situados en el patio exterior mientras el regente, en lo alto de las anchas gradas, recibía a su sobrino. Era una mañana cálida. El regente prendió una especie de insignia enjollada oficial en el hombro de Laurent. Luego lo instó a levantarse y lo besó con calma en ambas mejillas. Cuando Laurent se volvió para mirar a sus hombres, el broche brilló a la luz del sol. Damen se sintió casi mareado al recordar con todos sus sentidos un combate en el que había participado mucho tiempo atrás. Auguste había llevado esa misma insignia en el campo de batalla. Laurent montó a un caballo. Los estandartes se desplegaron a su alrededor en una serie de explosiones estelares, azules y doradas. Sonaron clarines y el caballo de Gobard pateó, a pesar de estar adiestrado. No eran solo cortesanos los que estaban allí para contemplar la escena, sino personas comunes que se aglomeraban cerca de la puerta. Los grupos que aparecieron para ver al príncipe formaron una pared de sonido de aprobación. Damen no se sorprendió al ver que Laurent era popular entre los ciudadanos de aquel lugar. Tenía la apariencia de un príncipe, con los cabellos brillantes y un perfil impresionante. Era fácil amar a un príncipe dorado si no tenías que verlo arrancando las alas de insectos. Con la espalda recta y sentado sin esfuerzo en su silla, tenía una postura magnífica cuando no espoleaba a su caballo. Damen, que había recibido un caballo tan bueno como su espada y un lugar en la formación cerca de Laurent, mantuvo su posición cuando emprendieron el camino, pero al atravesar los muros interiores no pudo resistirse a girarse hacia atrás y contemplar el palacio que había sido su prisión. Era bonito, con puertas altas, cúpulas, torres e infinitos patrones complejos y entrelazados tallados en una piedra de color crema. Iluminadas gracias al mármol y al metal pulido, las espirales curvas que lo habían escondido de los guardias durante su intento de fuga se proyectaban hacia el cielo. Era consciente de la ironía de su situación. Partía para proteger al hombre que había hecho todo esto posible por aplastarlo bajo sus pies. Laurent era su carcelero, un hombre peligroso y cruel. Podría herir a Aquielos con sus garras como su tío. Nada de eso importaba, solo detener urgentemente la maquinaria de los planes del regente. Si ese era el único medio para impedir la guerra o posponerla, entonces Damen haría todo cuanto fuera necesario para mantener a salvo al príncipe. Sabía que había hecho esa promesa. Se había hecho esa promesa, pero después de atravesar los muros exteriores del Palacio Bereciano, entendió una cosa más. Por muchas promesas que hubiera hecho, la realidad era que estaba abandonando aquel palacio y que no tenía intención de regresar jamás. Volvió los ojos al camino, la primera parte de su trayecto. Se dirigía al sur, se dirigía a casa.